Continuando con el resumen de los fundamentos de programación Java, iniciaremos con los operadores aritméticos. Java soporta los siguientes operadores aritméticos: la multiplicación, la división, el módulo, la adición y la resta. Aquí nos indican cómo es el uso de cada uno de estos operadores y nos vemos que tanto son operadores binarios, todos los que hemos descrito. Del lado izquierdo hay una expresión, luego el operador, y del lado derecho habrá otra expresión. De tal suerte que nosotros podemos decir que aquí en los ejemplos que está mostrando, el uso de cada uno de los operadores. 2, operador multiplicación por 3, nos da 6. Aquí también nos hacen énfasis en recordar que hay operadores adicionales a los binarios, hay operadores unarios que solamente trabajan sobre tienen un, sobre el mismo término, un solo operando, en este caso el operador de asignación, que lógicamente trabaja sobre el mismo. Y aquí tenemos una, una misma operación de asignación, pero indicándole en forma explícita el signo más, pero pudiera ser también, es opcional. Sabemos que cuando se trata del signo más son opcionales. Las expresiones aritméticas en programación son muy similares a las expresiones que se usan en matemáticas. No, solamente recordar que para la multiplicación sí necesitamos adicionarle el signo de utilizar el asterisco de este elemento, no solamente los paréntesis, de tal suerte que lo tendríamos que indicar como está aquí en la fórmula. 1 más 2 por A, todo asociado a través de paréntesis y dividido entre 3. ¿Sí? Los paréntesis son elementos de asociaciones de términos y son muy importantes dentro de las reglas de precedencia. Recuerde siempre considerar que la multiplicación y la división y el módulo tienen precedencia sobre la suma y la resta. En una expresión como la que tienen en la siguiente, si se realiza esta operación indicada como la multiplicación y se asigna el resultado, se puede sumar con los siguientes operandos. Aquí vemos otra operación, en este caso la división, tendría que obtenerse el resultado y sumarse con los resultados previos. Se interpretaría como está indicado en la siguiente expresión. Las expresiones unarias, positivas y negativas, tienen la más alta precedencia también. Los paréntesis tienen precedencia más alta y pueden ser usados para cambiar el orden de la evaluación, así como lo escribimos anteriormente. Debemos tener cuidado cuando realizamos operaciones con tipos de datos diferentes. Cuando hacemos operaciones con solamente elementos de un solo tipo, la operación generalmente nos regresa un valor relativo o relacionado con ese mismo tipo de datos. De tal manera que si sumamos enteros, como 5 y 6, nos daría un entero. Double 2.1 más 1.2 nos daría un double 3.3. Sin embargo, hay que considerar que cuando hacemos una división de enteros, el resultado será truncado a un entero si este nos da un valor fraccionario. Si los dos operandos pertenecen a tipos de datos diferentes, el valor del tipo de dato más pequeño será promocionado automáticamente al tipo de dato más grande. Esto se conoce como casting o como conversión implícita de datos, ya que no lo estamos haciendo nosotros, sino que internamente lo hace el compilador. La operación lógicamente resulta en un tipo de dato más grande. Los tipos de datos byte, short y char se promocionan a un integer
antes de hacer la comparación con el tipo de dato del otro operador. El orden de la promoción es entero, pasa a un long, el long sería un flotante y el flotante pasaría a un double. Aquí nos muestran algunos ejemplos de cómo se hacen esas promociones. Habrá que tener cuidado en el caso que nosotros tenemos tipos de datos byte y le estamos asignando, por ejemplo, un valor, ¿sí?, a esas variables de tipo byte, y luego intentamos nosotros hacer la suma B1 más B2, que son tipos de dato byte, y lo estamos asumiendo o lo estamos asignando a un B3, dado que B1 y B2 regresan un integer debido a lo que estamos haciendo en la interpretación. Como no estamos explícitamente que esto se trata de un byte, sino de un entero, es lo que está recibiendo el B1. Entonces B1 y B2 se están promocionando a un entero y por eso viene la pérdida de precisión. Dice, esto es un entero y se intenta asignar a un byte. Por lo tanto, nos genera un error de compilación. No se pueden asignar los tipos. Adelantándonos a la solución, esto tendría que organizarse de la siguiente manera, siendo B1 inicializado con 1, B2 con 2, son de tipo byte, entonces la suma de B1 más B2, que resulta en un entero, tendría que realizarse una conversión explícita, en este caso, a un byte para podérsela asignar a B3. Es importante que el usuario revise las reglas de promoción para operaciones binarias porque nos pueden dar resultados no esperados. ¿Y cómo realizar una operación de exponencial? Recordar que Java no tiene un operador para exponentes. En lugar de este signo que utilizamos nosotros en algunos lenguajes para elevar a una potencia, en realidad este operador es el OR exclusivo, no es el exponente. Necesitamos utilizar el método de la clase math, donde un determinado valor lo elevamos a esta potencia. Recordar qué sucede cuando excedemos las capacidades o los límites de un tipo de dato es importante a la hora de estar haciendo nuestros programas, porque a veces excedemos esa capacidad y se produce lo que le llamamos nosotros un overflow o un underflow, ¿sí?, por abajo de los límites o por arriba de los límites. Entonces se recomienda realizar este pequeño ejercicio para ilustrar y vivir esa experiencia. En la conversión explícita de datos vamos a reforzar lo que comentábamos anteriormente para dar solución cuando nosotros necesitamos trasladar de un tipo de datos más grande a uno más pequeño. Si nosotros tenemos un double, por ejemplo, en este caso D es igual a 3.5 y tenemos un número entero y queremos o deseamos asignarle ahí el valor de D, nos marcaría un error nuestro compilador. Para hacer esta conversión explícita tendremos que anteponer entre paréntesis el tipo de dato al que deseamos convertir y luego previo a la variable en la cual se encuentra el dato. Esta es la conversión explícita que estamos comentando. En realidad estamos truncando una parte de los 64 bits que ocupa el tipo de dato long. Le estamos tomando la parte más significativa, en este caso 32, y se lo estamos asignando a i. Hacer las consideraciones pertinentes para lo que es el orden
de la conversión de tipos explícita en tipos de datos primitivos. Un byte puede ser promocionado a un chor, el chor a un entero, el entero a un long, el long a un flotante y el flotante a un double en forma implícita. Los tipos de datos char, que son de 16 bits sin signo, se pueden promocionar a un entero. Realizar este ejercicio sería interesante, dado que se trata de encontrar el promedio en un valor double de una serie de valores de tipo de dato entero, cuyos valores están entre 1 y 100. El resultado se asigna en un tipo de dato double sin necesidad de hacer conversiones de tipo de dato explícito. Java también maneja lo que se llaman operadores de asignación compuestos, similares a lo que es una operación de simple, operación como se escribió anteriormente. Tenemos nosotros asignaciones en las cuales podemos nosotros decir que mi variable es más igual a una determinada expresión, que en realidad es una forma breve de expresar el resultado, de decir mi variable es igual al valor que tiene mi variable actualmente más el resultado de evaluar la expresión. Por lo tanto, x más igual a 5 es lo mismo que x igual a x más 5. Y esto se aplica para los operadores compuestos como es menos igual, por igual, división igual y módulo igual. Para concluir esta parte, vamos a revisar los operadores de incremento y decremento. Son operadores unarios para incrementar o para decrementar algún tipo de dato primitivo, ya sea byte, char, char, int, long, float o double, excepto boolean. Y el resultado de aplicarlo sobre un operador significa, por ejemplo, en este caso, si decimos yo tengo una variable entera x a la cual he asignado un valor inicialmente y le aplicamos el operador unario x más, el resultado será 6, producto de sumarle al valor que tiene actualmente la variable una unidad. Si decimos más x, el resultado es 7. Hay que tener cuidado solamente en el orden de precedencia de cómo estamos indicando el operador unario. Más, por ejemplo, si lo tenemos previo a la variable, al operador, indica que primero se resuelve el operador y luego se hace la operación y luego se asigna. En este caso decimos y igual a más x será el resultado de hacer primero la instrucción x igual a x más 1 trabajando C y finalmente se asigna al valor de y. En el caso contrario, donde primero se pone la variable y luego el operador, se dice que es un post incremento. Usa el valor anterior de var y luego incrementa. En este caso decimos y igual a x más, es similar a decir a la variable old, x es igual a x, x es igual a más 1, se incrementa x, pero el valor previo se está asignando a la variable. En este caso podemos ver la diferencia entre operadores de preincremento y postincremento. Opera la misma para cuando estamos hablando del operador, en este caso el menos, el operador de resta unario.